victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré Y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré Y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. tu nombre, Señor. tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, Y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Nuestro Dios es grande, eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. porque grande eres tú, Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu tu gloria, gloria. porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu tu gloria,
obras, Los cielos porque grande nos muestran tu eres tú, magnificencia, grande Señor. es tu amor, Grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Jesús. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti.
todo lo que soy. Aquí estamos, Señor. Estoy. Recibe, Señor, la alabanza, Dios. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Tú eres digno Eres digno de adoración. una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti. Sí, Señor, precioso Rey, exaltamos tu nombre, maravilloso Dios. Hoy quiero compartirle a ustedes el tema, la misión integral de Dios. Ese es el tema. Y yo quisiera que me acompañen en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, aquel que negó a Jesús, pero que fue restaurado por Jesús y que fue discípulo de Jesús y que después fue enviado como apóstol y que murió crucificado boca abajo porque fue un hombre que dijo: no merezco que me crucifiquen de la misma manera en que mi Señor murió, y fue crucificado boca abajo. ¿Qué nos dice Pedro? Primera de Pedro 1, versículo 13. Por tanto, bueno, es todo lo que está antes. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, lomos significa la parte baja de la espalda, donde se ceñían para hacer fuerzas, para luchar, para levantar cosas pesadas, para caminar, se ceñían. Ceñirse los lomos tiene esa idea. Pero cuando dice cíñanse el entendimiento, ¿cuál es la idea de ceñirse los lomos? Ceñirse los lomos es como para que estén firmes y no nos vayamos a herniar, ¿no? Que tengamos más fuerza. Entonces, cuando dice cíñanse los lomos de su entendimiento, es decir, fortalezcan su entendimiento. Bueno, porque regreso atrás, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, la misericordia de Dios es grande, muy grande, nos hizo renacer. Y cuando dice renacer, es que sí, nacimos físicamente, pero de manera espiritual nacimos, es decir,
volvimos a tener vida espiritualmente. Dice, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Y cómo lo hizo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, Cristo resucitó, y cuando Él resucitó y nosotros entregamos nuestra fe, nuestra vida en Cristo, ocurre un milagro, nacemos de nuevo. ¿Y para qué? Para que podamos tener, dice el versículo 4, una herencia incorruptible. Es decir, que las herencias que nos dan como casa, auto, no sé, dinero, bienes, todo eso se destruye. Pero dice la Biblia que esta herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Cuando dice inmarcesibles, no se marchita, no se seca. Esta herencia está reservada en los cielos para nosotros. Fíjense, nos dio vida para darnos una herencia. O sea, estábamos muertos, separados de Dios, volvemos a estar con Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo en su corazón? ¿Sí? Por fe. Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz. Te entrego mi vida. Yo creo que tú moriste, fuiste sepultado, te levantaste el tercer día. Te entrego mi vida. Quiero que tú seas mi Salvador y te quiero seguir como mi Señor. En ese momento ocurre un milagro. Nos conecta Jesús con Dios, con el Padre. Somos sus hijos, nacemos de nuevo, nacemos otra vez. Por eso se llama renacer. Nacemos de nuevo por segunda vez. Dice Jesús, el que no naciere de nuevo no entrará al cielo. Entonces necesitamos nacer de nuevo. No es necesitamos ir a la iglesia. No es necesito que me digan que soy cristiano. No, nacer de nuevo. Hay mucha gente que se llama cristiano nominal, así es, nominal de nombre, pero no ha nacido de nuevo, es decir, su vida sigue igual. Un muerto, por más que tú le quieras pedir que haga algo que manifieste vida, pues no. Pero uno que tiene vida se parece a Dios, que da los frutos de Dios. Entonces dice, fuimos hechos, nacidos de nuevo, para una herencia. Y esa herencia, dice, está preparada, reservada en los cielos. Y dice el versículo 5, nos hizo renacer, versículo 3 al 5, que sois guardados ustedes por el poder de Dios mediante la fe. Todo ha sido por fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En este momento decimos, pues soy salvo, pero ¿en qué momento ya nosotros nos daremos cuenta de que somos salvos? Cuando ya estemos con Cristo. Sí es cierto lo que Dios dijo, soy salvo. Y dice que un día se va a manifestar y está preparada en el tiempo postrero. Versículo 6, ustedes en eso se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tienen que ser afligidos en diversas pruebas. Hay muchos que son puestos a prueba por la enfermedad, quizá por la persecución, quizá por el desprecio de otras personas que no nos aman por ser cristianos, nos aborrecen, dicen, antes eras mi amigo, pero te hiciste cristiano, ¿sabes qué? No me junto con esos. Porque tienen un concepto equivocado, que los cristianos adoran al diablo, que los cristianos son hipócritas, que están locos, que son ignorantes, pero no. Esa es la idea que tienen. Pero dice, a veces así tenemos que padecer. Pero dice, tienen que padecer un poco si es necesario, a través de diversas pruebas tendrán que ser afligidos, para que sometida a prueba de vuestra fe. ¿Por qué somos afligidos? Para que nuestra fe sea probada. Hay mucha gente que dice, no, ya no sigo adelante. Si la vida cristiana es andar en pétalos de rosa, pero que tienen espinas, pues ya no. Si seguir a Cristo es que me van a criticar, mejor regreso atrás. Si seguir a Cristo es porque me van a correr en mi casa, ya no me van a dar herencia porque dicen que yo ya me cambié de religión, mejor nego a Jesús y me quedo con la herencia que mis padres me van a dar. Hay mucha gente así. Dios está sometiendo nuestra fe a prueba.
Estamos siendo probados, ¿eh? Todos los días Dios probará nuestra fe. Sí, todos los días Dios probará nuestra fe. ¿Qué tanto podemos nosotros permanecer en Cristo? Dice, se prueba mucho más que el oro. El oro se prueba. ¿Y saben cómo se prueba el oro? Con fuego. Con fuego se prueba el oro. La plata también. Se prueba con fuego, dice. Así nuestra fe se va a probar y que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Cristo. Es decir, que cuando Cristo venga, diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Estuve haciendo exámenes acerca de tu fe, qué tanto me amabas, así como Job. ¿Cuántos han leído el libro de Job? ¿Sí? Dios lo probó y él pasó la prueba, el examen. Así Dios nos está probando. ¿Y qué tanto nosotros vamos a mantenernos en fe? Y si es así, entonces Dios dice que nos va a honrar, nos va a alabar y también dice que nos va a poner en ese lugar hermoso. Dice el verso 8, a quien amáis, a Jesús, sin haberle visto. Por eso se cumple la promesa de Jesús que dice, bienaventurados los que creyeron y no vieron. No hemos visto a Jesús nosotros físicamente, de manera personal, pero creemos en Él, le amamos. Y dice, en quien creyendo, aunque ahora no le veamos, pero nos alegramos con gozo inefable y glorioso. ¿Y cuál va a ser el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Entonces, ¿por qué tenemos fe? Porque queremos que nuestra alma sea salva. Y cuando estemos en el cielo es cuando nos daremos cuenta realmente de que la salvación ha sido hecha real y tendremos herencia. Pero mientras tanto nuestra fe se prueba. Sigo adelante, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes estuvieron inquiriendo, diligentemente indagaron acerca de esta salvación y estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Había profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, todos los profetas. Y estaban ellos inquiriendo de quién se habla, que va a venir un Salvador. ¿Quién es ese? ¿En qué momento? Ellos estaban buscando la respuesta. Y dice la Biblia que Jesucristo era esa persona. Y Jesucristo llegó en el momento preciso de la historia, hace casi un poco más de 2000 años. Y dice el versículo 12, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, o sea, no para ellos, sino que era para nosotros. Ellos hablaban de estas cosas, las anunciaban, estaban profetizando. Este evangelio que se predica, que es enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, quiero decir, con todo esto que expliqué, por fe hemos creído en Cristo, que murió por mí, que tanto me amó y cargó los pecados que yo he tenido y que por eso merezco morir. Cristo murió en mi lugar, fue sepultado, se levantó al tercer día y vive. Y al creer, nací de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Otra forma de vivir, otra forma de pensar. Nací de nuevo. Y sigo creyendo. Y aunque paso situaciones difíciles, aflicciones, sigo creyendo. Estoy siendo probado. Pero un día yo voy a recibir gloria y alabanza. Y Dios va a decir, pudiste soportar la prueba. Eres verdaderamente mi hijo. Te voy a dar herencia. Una herencia que no se contamina, que no se marchita, que no se corrompe. Te voy a dar herencia. Y todo ese mensaje los profetas lo anunciaron. Pero ellos no sabían de qué persona hablaban y de qué tiempo. Pero hablaban de Jesús y hablaban de aquel momento cuando Cristo vino al mundo. Y entonces, ahora sí, vamos a leer versículo 13.
Por tanto, por todo lo que acabo de explicar, cíñanse los lomos de entendimiento. O sea, fortalezcan su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ese cordero, que es Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces voy a parar aquí. Cuando hablo de la misión integral de Dios, yo quiero hablarles de el plan eterno de Dios respecto a la salvación del hombre. Y voy a hablar de tres aspectos. Al considerar tres aspectos de la misión integral de Dios, podemos ser desafiados a cumplir con la tarea de hacer discípulos. Vamos a ver con el primer aspecto de la misión integral. Es lo que es el origen de la misión. El primer aspecto de la misión o de las misiones es el origen. ¿Cómo surge esto de la salvación del hombre? Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, desde muchísimo antes que Dios creara los cielos y la tierra, estas galaxias, este universo, este planeta, desde mucho antes, Dios ya había planeado la salvación del hombre. ¿Por qué? Les voy a explicar. La Biblia nos dice que Dios habita desde la eternidad pasada en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que Él creó seres angelicales, querubines, serafines, ángeles, allá. Y dentro de ellos estaba el arcángel llamado Luzbel, Satanás. Ahora se le puso Satanás, antes era Luzbel, pero se le puso Satanás porque Satanás significa contrincante, porque se puso en contra de Dios. También se le llama diablo, que significa mentiroso, es lo mismo. Y en la eternidad pasada, Satanás, diablo o Luzbel, Lucifer, estando allá en el cielo, se rebeló contra Dios y quiso sentarse en el trono de Dios para que los ángeles y los seres vivientes angelicales le adoraran. Eso es en la eternidad pasada, ¿sí? No sabemos hace cuánto tiempo, pero que Dios no comparte su gloria y lo desechó y lo quitó de ese lugar en la presencia de Dios y lo desechó. Satanás fue arrastrado, o más bien arrastró una tercera parte de los ángeles. Se los llevó. Hubo una división, hubo una rebeldía, hubo una sublevación, y la tercera parte de todos los ángeles, fíjese, escuche,
la tercera parte de todos los ángeles, que son millones de millones de millones, la tercera parte siguieron a Luzbel, a Lucifer, a Satanás, a Diablo, es el mismo. Y en la tierra ahora están millones y millones y millones de demonios, de ángeles caídos, demonios, espíritus malos que obedecen a Satanás. Entonces, la Biblia dice que Dios creó después la tierra y después de todo preparar todo lo que tenía que tener en la tierra: agua, luz, oxígeno, tierra, plantas, todo, creó al hombre. Eso está en Génesis. Y Dios le dijo al hombre y a la mujer: ustedes van a sojuzgar la tierra, pero van a seguir mostrando que me aman, que me obedecen. No van a comer del fruto que yo les dije que no. Era un fruto de un árbol, no era el sexo. El fruto prohibido que habla otros no era el sexo, era un fruto de un árbol. Así como hay higos, hay manzanas, hay otro fruto, ellos tomaron un fruto. Y la Biblia dice que esa era la señal, si ellos amarían y obedecerían a Dios. Pero no lo obedecieron. ¿Y qué hicieron? Le obedecieron al diablo. El diablo los engañó y les dijo: no le crean a Dios. Dios quiere que ustedes no sean felices, que no conozcan el bien y el mal. Coman el fruto. Y Eva comió, Adán comió, y en lugar de obedecer a Dios, desobedecieron al diablo. En lugar de obedecer a Dios, obedecieron al diablo. Entonces ahí empezó el problema. En lugar de obedecer a Dios, obedecieron al diablo. Y ahí comenzó la caída del hombre. Pero ¿ustedes creen que tomó todo esto por sorpresa a Dios? No. Dios ya sabía desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, dice la Biblia, entonces, que Dios ya tenía un plan para salvar al hombre del poder de Satanás, del pecado. Y fue enviar a Cristo. Pero desde Adán y Eva, la gente moría. Había maldad, había tristeza, había pecado, bueno, tantas cosas. Y decían: ¿cuándo vamos a ser libres? ¿Cuándo? Y los profetas anunciaban: un día vendrá un Salvador, un día vendrá aquel que los libertará de Satanás, un día ustedes saldrán libres de la esclavitud. ¿Cuándo? Y ocurrió algo. Por eso, el punto número 1, el aspecto de la misión integral de Dios es el origen de las misiones. Quiero decirles, el origen de la misión integral de Dios, que es salvar al hombre, está en el corazón de Dios. No es un invento de la iglesia, no es un invento de los pastores, no es un invento de un país. Es la misión que nace del corazón de Dios. Dios ama al hombre y como Él es omnisciente, Él ya sabía que el hombre iba a fallar. Por eso Dios tiene ese plan. Cuando decimos que es un plan eterno que nace en el corazón de Dios, yo quiero decirles que Dios ya sabía lo que el mundo, lo que el ser humano iba a sufrir, que Adán y Eva iban a pecar. Y dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó la salvación del hombre. Segundo aspecto, quiero avanzar. El segundo aspecto de la misión integral de Dios es el propósito de las misiones. Primero es el origen. Nace de Dios. Dios ya lo planeó desde antes. Él planeó que tú fueses salvo. Él planeó que tú creas en Dios. Él quiere eso para que cuando tú mueras y salgas de esta tierra, porque hay vida después de esta tierra, cuando tú salgas, entonces tu alma vaya con Cristo. Ese es el plan.
Entonces, segundo, el propósito. ¿Cuál es el propósito de las misiones? El propósito es la salvación del hombre. Vean lo que dice en 1 de Pedro, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados. Fuiste rescatados. Entonces, cuando dice rescatados, ¿qué significa rescatar? ¿Usted ha escuchado de gente que ha secuestrado personas y pide un rescate? ¿Han escuchado eso? Entonces, ¿qué es un rescate? Es la acción de pagar para que la persona que la tienen en cautiverio sea libre. Que la persona que está secuestrada sea libre. Eso se llama rescatar. Y se tiene que pagar un precio. Entonces, nosotros estábamos esclavizados, vamos a decir, secuestrados, encarcelados en el reino de Satanás. Por haber Adán y Eva obedecido al diablo que los engañó, quedaron cautivos y toda la descendencia de Adán y Eva, que somos nosotros, estábamos cautivos, esclavizados, encarcelados, secuestrados en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. ¿Están conmigo, hermanos? Estábamos ahí, esclavizados. Dios ya lo sabía desde antes, por eso planeó el plan, o sea, el de las misiones. Y entonces, ya dijimos, dice que este plan estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el origen, el propósito, rescatarnos. Y para eso se tuvo que pagar el rescate. Y dice que no fue con oro, no fue con plata. Entonces, había que llegar con el diablo. A ver, ¿qué pides para que toda la humanidad sea libre? Ahora, en un sentido, lo que Dios exigía para que se pudiera libertar la humanidad era que viniera un nuevo Adán, porque ese Adán pecó el primero y fracasó. Entonces tenía que venir otro Adán y a dar su vida en rescate. Por eso dice la Biblia, leamos otra vez, versículo 18: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Es decir, esa forma de vivir la recibimos de nuestros padres. Pero no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro, plata, sino fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Qué tremendo. Entonces Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, estaba derramando esa sangre, una sangre que no estaba contaminada, una sangre que no estaba enferma, vamos a decir, una sangre de un hombre que nunca pecó, la sangre de un hombre, Dios hecho hombre, que era perfecta. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz cuando estaba crucificado, esa sangre fue el precio de nuestra redención, de nuestro rescate, de nuestra salvación. Entonces, segundo, estoy hablando, el propósito de la misión integral, ¿cuál es? Salvarnos, rescatarnos, redimirnos, libertarnos. Ese es el plan. Pero cuando hablamos de rescate, habla de un precio. Y el precio fue Cristo dando su vida. Amén, hermanos. Ahí estamos bien, estamos aquí, ¿no? Ahora, dice la Biblia, fuimos rescatados de una herencia generacional adámica, la que nos heredó Adán y Eva. ¿Por qué la gente roba, miente, engaña, hace violencia? Bueno, porque nuestros padres así heredaron esa naturaleza, hijos del diablo. Se parecen al diablo porque dice la Biblia que él es un mentiroso y la gente miente. Él mata, él roba, él engaña.
Entonces, así es el ser humano. Pero dice la Biblia, fuimos rescatados de nuestra mala forma de vivir, una vida malévola, alejada de Dios. Dice la Biblia, ¿no saben ustedes que todos esos que hacen lo malo no van a entrar al reino de Dios? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no heredarán, no entrarán en el reino de Dios. Entonces no podíamos entrar. Teníamos que salir de ahí solamente por la sangre de Cristo y poder entrar al reino de los cielos. Dice la Biblia que el ser humano, todos, estamos atestados de injusticia, fornicación. ¿Qué es fornicación? Toda desviación y perversión sexual, incluyendo pornografía y maldad, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, pleitos, contiendas, engaños, malignidades, murmuración, detracción, injuria, soberbia, altivez, invenciones de males, desobediencia a los padres, necedad, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, de tantas cosas malas. Dios nos vino a rescatar de eso y nos vino a dar una vida nueva. Entonces, ser rescatado implica que ya no vamos a regresar a ser así. Ahora somos libres. Estábamos esclavizados en el poder de Satanás, en el dominio de Satanás. Ahora somos hijos de Dios. Fuimos libres por medio de Cristo. Como dice Isaías 53:6, Jehová cargó en Cristo el pecado y la maldición de toda la humanidad. Entonces estamos viendo, número 1, repitan conmigo, el origen. Repitan conmigo, el origen de las misiones. 2, el origen de la misión integral. Bueno, es lo mismo, ¿no? El origen de las misiones o el origen de la misión integral. Número 2, el propósito de las misiones. A ver, repita, el propósito. Y número 3, quiero hablar de el mensaje de la misión integral. El mensaje de la misión integral es Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos que estar enfocados y hablar de Jesús. Es cierto que, por ejemplo, damos clases y hablamos de ciencia, de artes, de cultura, pero cuando tiene que ver con la salvación eterna del ser humano, tenemos que hablar de la vida, de la obra de Jesús. Si usted viene aquí y usted escucha pues una conferencia de superación personal, pero no tiene nada que ver con Jesús, y usted está buscando la salvación de su alma, perdió tiempo. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. Y el evangelio es poder de Dios, pero el evangelio es Cristo Jesús viniendo al mundo. Ese es el mensaje. Así que 3 cosas que estoy hablando: el origen de las misiones, el propósito de las misiones y el mensaje de las misiones. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar con esto cuando empecé a decir que mucha gente ha escuchado el evangelio, pero su vida no ha sido transformada? Sigue con una vida de desorden, una vida de pobreza, una vida de miseria. Si verdaderamente el mensaje de Cristo transforma nuestra forma de vivir, entonces ¿por qué no se ve? ¿Por qué seguimos igual? Digo, en algunos casos. Porque hay gente que conoce de Cristo y su vida está peor. La Biblia dice que hubiera sido mejor no conocerle, porque habiendo conocido y siguiendo como antes, es terrible. Así que, hermanos, quiero ir cerrando con esto.
Es que el mensaje de Cristo no tiene que ver con qué cosas a nosotros nos gusta oír, sino qué cosas convienen para salvación. Como algunas veces yo he hablado con algunos adolescentes y yo les digo, hay cosas que a ti no te van a gustar hacer. Quizá estudiar, quizá tender tu cama, quizá trapear tu cuarto, el piso de tu cuarto, lavar tu ropa, plancharla. No te va a gustar, pero es necesario. Si tú quieres, cuando crezcas, poder solventar situaciones en las que nadie te va a ayudar más que tú tienes que hacerlo. Hay gente que no sabe ni preparar comida, no sabe cambiar el foco de algo, de su casa, hacer una reparación, porque no se interesó. Bueno, hay cosas que no nos gustan, pero son necesarias de aprender. Hay cosas que Dios nos dice para nuestra salvación que probablemente van a chocar con lo que nuestros padres nos enseñaron, con lo que otros están hablando. Pero no te bases en qué es lo que te gusta, sino qué es lo que conviene. Entonces, cuando hablamos del mensaje de Cristo, ¿sabe cuál es el mensaje de Cristo? Es todo aquel que quiera seguirme, ser mi discípulo, se va a tener que negar a sí mismo y va a tener que ser mi discípulo y va a tener que aprender y negarse a sus deseos para seguir mis deseos. Es decir, tenemos que desaprender para aprender. Tenemos que dejar lo que hacíamos antes y decir, Jesús, si yo antes hacía esto y aquello y me fue mal y estaba yo esclavizado en el pecado y en el poder de Satanás, pues ahora todo lo que aprendí, todo lo que me enseñaron mis padres, todo lo que por cultura y por herencia generacional he recibido, ahora yo quiero desaprender eso y yo ahora quiero rendir mi vida a ti, Jesús. Ahora tú mandas, dime qué debo hacer. Y aquí está en la Biblia. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué? Ahora, la Biblia dice que la misión de Dios es integral porque no solo tiene que ver con la salvación de nuestra alma, que un día se manifestará esa salvación cuando estemos en el cielo, sino que mientras estemos caminando en esta tierra, dice la Biblia, que seamos santos. Es decir, si alguien dijera, bueno, Cristo me salvó, ya nada más estoy esperando cuando Él me llame y voy a ir y me va a dar la herencia. No, seguimos trabajando. Hay que ir al mercado a comprar, hay que ir a la oficina a trabajar, tenemos que descansar, tenemos que relacionarnos con las personas. Entonces, ¿cómo vamos a vivir mientras un día Cristo viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puede afectar la salvación que Dios nos va a hacer efectiva en el cielo en mi caminar en esta tierra? ¿Cómo va a afectar? Bueno, la Biblia dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué significa la palabra santo? Significa que constantemente estemos desechando las costumbres malas. Como hablamos aquí, lascivia, lujuria, idolatría, avaricia, adulterio, fornicación, envidias, deslealtad. Bueno, una lista larga. Tenemos que ir desechando eso. Tenemos que ir también no solamente rechazando, sino despojándonos de estas cosas. Y todos los días tenemos que decirle, yo quiero hacer tu voluntad, Jesús. Que el carácter de Cristo esté en mí. Que el fruto de la vida de Cristo, del Espíritu de Cristo esté en mí. Y para eso
necesitamos pasar tiempo con su palabra y con la oración en su presencia. No hay otra. No hay otra. ¿Sí, hermanos? No hay otra. ¿Cómo usted, bueno, escúcheme bien, cómo usted puede lograr, dice, ya fui libre, ¿y ahora qué hago? ¿Solo estar cruzado de brazos y esperar hasta que Cristo me lleve al cielo y me dé herencia? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué tiene que ver la política con un cristiano? ¿Qué tiene que ver la iglesia con un cristiano? ¿Qué tiene que ver la escuela? ¿Qué tiene que ver la universidad? ¿Qué tiene que ver las artes? ¿Qué tiene que ver la economía? Porque estaba yo hablando al principio de las 7 esferas. Está la esfera del gobierno, la esfera de la educación, la esfera de la salud, la esfera de las artes, la esfera de la economía. Estoy hablando la esfera de la iglesia y estoy hablando la esfera que tiene que ver con el ambiente. El Cristo de la Biblia es aquel que vino del cielo al mundo, a la tierra, se hizo hombre para librarnos de la muerte, del pecado, de la miseria, de la maldad, de la pobreza, de la tristeza, de la maldición, para darnos vida abundante. Ese es el Cristo de la Biblia. El Cristo que murió, resucitó, fue sepultado, resucitó y está en el tercer cielo sentado a la diestra del Padre. Ese es el Cristo de la Biblia que yo tengo aquí. Y es el Cristo que me dice que yo debo de hacer todas las cosas en orden y que yo debo de ser limpio. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, recibió órdenes de Dios que les dijo: cuando vayas al baño, porque antes no había letrinas, eran peregrinos. Y eran millones de personas, ya les dije que eran de 2 a 4 millones. Y no andaban ahí pisando, buscando a ver si no había minas para ahí a ver si no me vaya yo a aplastar aquí una hierba mala, ¿no? No. Dice, cuando vayas al baño, llévate una coa, así dice. Entonces llegaban con una tipo pala, hacían un hueco, pues mientras no tuvieran diarrea. Yo creo que les daba tiempo. Hacían el hueco, se sentaban, defecaban, tapaban eso, asunto arreglado. Habla que se lavaran los vestidos, o sea, su ropa, que se lavaran ellos, que se asearan. Hablaba de los que tenían flujo de sangre, flujo de semen. Hablaba si tuvieran alguna tiña, algún problema con la piel, que estuvieran en cuarentena, que lo revisaran 7 días y después 15 días, y si no, que estuvieran en cuarentena. Todo aquí dice la Biblia. ¿Por qué se han propagado las enfermedades? ¿Porque Dios es malo? ¿Por eso la gente se muere? ¿Qué dice? No, pues aquí está en la Biblia. ¿Por qué se propagan las enfermedades? Hace años escuché, leí, estaba yo un adolescente, cuando decían que el SIDA, el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, que produce SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, se originó por promiscuidad sexual. Hombres con hombres teniendo intimidad. Y eso produjo enfermedad. Y este mes de mayo, en las estadísticas, en los estudios médicos en México, está preocupado el gobierno federal en asunto de salud porque han incrementado los índices de casos de SIDA en México. Entonces, cuando la gente se está muriendo, ay, es que Dios es tan malo. No, Dios no es malo. ¿Por qué la gente se está muriendo de diabetes? ¿Cuántos años y años? Mire, cuando yo llegué aquí hace casi 40 años, salían camiones llenos del refresco llamado El Rey. Los refrescos no sé si eran de 1 litro, de 1,5 litros, pero llenos, y se iban a los pueblos, a las comunidades. Mira, se vendía de refrescos El Rey como no tienen ni idea. Conozco a una señora que está sobre la autopista, una familia
Hay un pueblito, no les digo cuál pueblito, pero aquí cerquita. No sé ahora, pero antes de la pandemia iba el camión de la Pepsi a entregarle rejas de refrescos. Y yo dije, no, pues ha de tener negocio una tienda. No, no tiene tienda. Es el pedido que es como si fuera el abasto de consumo de despensa para toda la semana. Y yo dije, va a ser para el mes. No, es para toda la semana. Rejas de refrescos. Despójense, dice, de malicia. Despójense dice, de malos hábitos, de la desobediencia a los padres. Despójense. Despójense de todo eso. Entonces, la misión de Dios es integral porque no solamente salvó nuestra alma ya para que cuando vayamos al cielo tengamos herencia ya, sino para que mientras estamos en la tierra podamos impactar a la gente. Que la gente pueda decir, oye, tú eres diferente, ¿eh? Sí, es que yo tengo la ciudadanía del cielo. Soy ciudadano del cielo. Ah, platícame, ¿cómo puedo yo ser eso? Por medio de Cristo. Tenemos la ciudadanía del cielo. Ahora amamos cuando nos odian. Perdonamos constantemente. ¿Cuántas veces se debe perdonar al prójimo? 70 veces 7 durante el resto de nuestras vidas. No, al día. ¿Cuántas veces perdonaré a aquel que me ofende? Y dice a mi hermano, no dice a otro, a su hermano. 490 veces al día. Otra forma de vivir. ¿Quiere ser feliz? Perdone. ¿Quiere ser feliz? Ame. ¿Quiere ser feliz? Sirva. ¿Quiere ser feliz? Deje la envidia. ¿Quiere ser feliz? Obedezca a Cristo. La misión integral de Dios afecta todo. En la educación, en la salud, en las artes, en la ciencia, en la política o en el gobierno, en la economía, en el medio ambiente. Por eso algo que les quiero compartir. Antes yo había comprado una máquina trituradora de papel y cualquier papel lo trituraba y hacía tiritas, pedacitos, todo. Ahora no. Ahora hacemos, si usamos una hoja que la usé, pero ya no me sirve, pero tiene este lado en blanco, yo lo clasifico, ahí está, y se mete en una caja que dice para reuso, se recicla. Ustedes han escuchado de las R's, ¿no? Reuso, recojo, reutilizo, lo que sea. Entonces, lo vuelvo. Y ya que no sirvió, entonces no lo tiro, ni lo hago una bola y lo aviento. No, lo pongo en otra caja que es para venta. Y hemos vendido kilos y kilos, si es que no sumándole a lo mejor hasta un poco más de media tonelada o hasta tonelada de papel. No, es más, yo creo que sí. He llevado varias veces el remolque que carga. Algunos dicen que arrastra 3 toneladas, pero póngale así, a lo mejor me he llevado 1 tonelada en viajes. Hemos vendido y con ese dinero, que a lo mejor esta hojita me van a dar 1 centavo por esto a lo mejor, pero con 1 kilo hay lugares donde me pagan hasta 4 pesos el kilo de esto. Los árboles se están acabando. Hay gente que no le interesa eso. Y como los árboles se están acabando, el papel se está acabando. Y como no hay árboles, entonces poca lluvia. Y como hay poca lluvia, entonces poca siembra y cosecha. Y así nos vamos. Pero hay gente que no le interesa. Pero escúcheme,
se está acabando el agua. La gente que no ama a Dios y que no ama la creación de Dios, ¿qué creen que hace? A mí no me interesa. Porque es egoísta, porque es insensible, porque no ama al prójimo. Nosotros, si en verdad amamos al prójimo, dice la Biblia, sed santos, porque yo soy santo. Entonces la santidad no tiene que ver solamente adentro de nuestro corazón. La santidad tiene que ver en la forma de vivir, con nuestras actitudes, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, salud integral, salud mental, salud emocional, salud espiritual, salud física, salud conyugal, salud laboral. Bueno, hay, tantas saludes. ¿No sí me están entendiendo, hermanos, lo que quiero decir? Entonces, el plan de nuestra salvación integral, de la misión integral de Dios, que es salvarnos, está desde antes de la fundación del mundo. Y esto ayudará, escúchenme, hermanos, con esto quiero terminar. Esto ayudará para que cuando la Biblia dice que vayamos por los montes, por los valles, por las colonias, por las aldeas, por las ciudades, para decirles, Jesucristo te ama, Él quiere que tú salgas del reino de las tinieblas y seas trasladado al reino de la luz, ellos te digan, es cierto, porque yo veo que tú ya no estás esclavizado. Háblame de Jesucristo. Pero si hay personas que dicen, mira, la verdad, ¿cómo me vas a hablar de Jesús si creo que vives peor que yo? ¿Cómo me vas a hablar de Jesús? Entonces, hoy vamos a orar que la palabra de Dios permee nuestra vida en todos los ámbitos de nuestra vida. Y que hoy no nada más sea, sí, ya escuché, y algunos, ay, lloré porque me siento mal. No, que vayamos y hagamos cambios en nuestra forma de vivir. Y como ya les dije, hasta en nuestra forma de relacionarnos o de pensar en la vida. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque estamos en tiempos peligrosos. Dios quiere salvar tu alma y transformar tu vida para ser de bendición. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy te quiero decir, es la oportunidad. Hazlo antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar.